Vamos directo al grano. Imagínense cruzando el estacionamiento del supermercado. El piso está perfectamente plano, pero de repente el cuerpo empieza a desviarse hacia un lado, casi como si perdieran el control por un segundo. O tal vez se levantan rápido de una silla y sienten una sutil vacilación, una pequeña fracción de segundo de incertidumbre espacial. Para quienes ya pasaron los 45 años, es muy fácil y hasta normal descartar esto como simple cansancio, ¿no? Como algo inevitable de sumar años. Pero bueno, la realidad clínica que vamos a analizar en esta explicación es muchísimo más grave y bastante más urgente. Y esto nos lleva a la gran pregunta de hoy. Cuando nos desviamos al caminar, ¿es un problema mecánico en las piernas o estamos ante una crisis circulatoria silenciosa que está ocurriendo directamente en el cerebro? Hay un mito sumamente peligroso por ahí que nos dice que perder el equilibrio o tambalearse un poco es solo el precio de envejecer. Nos recomiendan caminar más lento o quizás tomar algunas vitaminas. Pero mediante este análisis vamos a desmentir eso por completo. Porque no es simplemente desgaste en las articulaciones, es una señal de alarma neurológica de altísimo riesgo. Sección 1. El equilibrio y la edad. Un diagnóstico erróneo. Para entender esto, piensen en las piernas como si fueran el hardware. Y sí, son estructuras mecánicas increíbles y súper sofisticadas. Pero a ver, cualquier hardware biológico, por perfecto que se encuentre, es totalmente inútil si no tiene un centro de mando que le dicte exactamente qué hacer, cuándo hacerlo y con qué intensidad. Ese centro de mando rector es el cerebro, y para el equilibrio en específico usamos una estructura alojada en la base del cráneo, el cerebelo. Así que el problema no está en los pistones del motor, el fallo viene directamente de la computadora central. Literalmente, ¿qué significa caminar? A un nivel biomecánico, caminar es básicamente una caída controlada. Piénsenlo, cada vez que llevamos el peso hacia adelante, el cuerpo entra en una especie de caída libre durante una fracción de segundo, hasta que somos atrapados y salvados por la otra pierna. Es un rescate milimétrico, exige un nivel de sincronización impecable. Si hay el más mínimo error constante en ese cálculo de tiempo, el cuerpo empieza a desviarse. Y si esa desconexión empeora, bueno, ahí es donde ocurren las caídas. Sección 2. El cerebelo, centro de mando. Ahora, lo que resulta verdaderamente fascinante en este punto es esta proporción, 20%. Fíjense, el cerebro entero representa apenas alrededor del 2% de nuestro peso corporal. Sin embargo, acapara y consume de forma implacable el 20% de todo el suministro de oxígeno del cuerpo humano. Es nuestro órgano metabólicamente más exigente. Por lo tanto, es despiadadamente sensible a cualquier reducción, por mínima que sea, en esa entrega de oxígeno. Y justo aquí reside el peligro más oscuro. Muchos creen que se necesita un bloqueo masivo o un infarto fulminante para desencadenar un desastre neurológico. Pero no, una reducción silenciosa, crónica, y que parece inofensiva en el flujo sanguíneo, si se mantiene mes tras mes, año tras año, literalmente ahoga al cerebelo. Lo priva de sus nutrientes poco a poco. Es un desgaste que ocurre en las sombras, alterando silenciosamente esa sincronización crítica que necesitamos para algo tan elemental como caminar en línea recta. Sección 3. Señales de alerta temprana. Observemos con detenimiento estas señales, porque son auténticas alarmas neurológicas. Primero, ir a la cocina y olvidar de inmediato a qué íbamos. Esa falla en la memoria a corto plazo ocurre porque crear recuerdos exige una enorme cantidad de energía en tiempo real. Segundo, ese muro brutal de fatiga mental que nos golpea a las 2 de la tarde. No tiene nada que ver con no haber dormido bien. Es un apagón metabólico masivo en el cerebro. Y tercero, la famosa niebla mental. Esa pesadez que le añade medio segundo de letargo a cada pensamiento. No ignoremos esto asumiendo que es estrés normal. Son los primeros clamores de un cerebro que se está asfixiando. Para poner esto en perspectiva, analicemos este caso clínico súper revelador. Un paciente de 64 años. Sus síntomas combinaban una leve desviación al caminar hacia la izquierda, la súbita incapacidad para recordar nombres de lugares conocidos y un declive agudo de energía cada tarde. Durante meses, todos pensaron que era solo el famoso declive natural, pero resulta que era un único problema mecánico, enviando ondas de choque y daño a través de múltiples redes neuronales. Su cerebelo estaba, literalmente, siendo sometido a hambre extrema. Sección 4. Anatomía de la compresión. Y aquí la situación se vuelve mucho más delicada. Habemos en la circulación vértebro-basilar. Esta red es indiscutiblemente la de mayor escala y al mismo tiempo la más frágil estructuralmente de todo el cuerpo humano. Actúa como el acueducto maestro, es la vía encargada de suministrar la sangre y la energía que mantienen operativas las regiones encargadas del procesamiento espacial y la coordinación corporal. Y esto ilustra perfectamente la aterradora vulnerabilidad de esta anatomía.
A diferencia de casi todas las demás arterias del cuerpo, que van bien protegidas por músculos y tejidos blandos, las arterias vertebrales suben enhebradas como hilos frágiles a través de huecos en los propios huesos del cuello. Anillos óseos. Esto significa que cualquier mala postura de décadas o cualquier desalineación crónica comprime silenciosamente estos tubos vasculares, restando un volumen de sangre invaluable día tras día. Y ojo, estos bloqueos mecánicos no ocurren al azar, pasan en zonas de máxima fricción. La primera es la base del cuello. Esa típica joroba de viuda que vemos comúnmente no es solo un bultito de grasa con fines cosméticos. No, representa un bloqueo crónico y peligroso de las articulaciones que altera la trayectoria directa de las arterias. La otra zona crítica es la parte superior de la columna cervical, justo el último recodo antes de que la sangre entre a la bóveda craneal para nutrir al cerebelo. Sección 5. El protocolo clínico preventivo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? El proceso exige una intervención mecánica bien sistemática. Primero, se aísla la séptima vértebra cervical aplicando un estiramiento de rotación lento hasta alcanzar el tope del rango fisiológico. Nada de forzar de más, solo lo suficiente para liberar la articulación. Segundo, se debe neutralizar la compresión del músculo esternocleidomastoideo, anclando firmemente la clavícula mientras estira el cuello de forma contraria. Y para terminar, 2 minutos de un masaje cervical circular, profundo y controlado, a lo largo de la columna para devolverle la vida y flexibilidad a todo el tejido circundante. Y aquí emerge una de las realidades más formidables de la neurociencia moderna, la neuroplasticidad. Una vez que se restaura el flujo sanguíneo, tenemos que entender que el cerebelo no está destinado irremediablemente a marchitarse con los años. Es un sistema altamente moldeable. Posee la extraordinaria capacidad de fortalecer y reconstruir sus propias vías neuronales de forma continua. La clave es imponerle desafíos constantes, empujándolo justo al límite de sus capacidades operativas actuales. Pasemos a ver cómo se construye este desafío en la práctica clínica. Para obligar al cerebelo a recablearse, hay que someterlo a una disociación motriz intensa. El primer ejercicio requiere coordinar 3 ritmos totalmente dispares a la vez: las caderas en movimiento circular, una pierna avanzando a destiempo y las manos percutiendo asimétricamente. La tremenda torpeza inicial no es un fracaso, significa que el sistema nervioso está trabajando al borde del colapso funcional para crear nuevas rutas. El segundo ejercicio es un giro rotundo de 360 grados manteniendo la vista fija en un punto estático en la pared. Eso fuerza al cerebelo a procesar datos sensoriales contradictorios a una velocidad increíble. Así que, el punto crucial de todo esto se resume magistralmente en este veredicto del Dr. Brooks. Cuando realmente entendemos la arquitectura mecánica detrás de los síntomas, despejamos los bloqueos y forzamos al cerebro a reaprender su oficio, descubrimos un cuerpo profundamente más capaz de curarse a sí mismo de lo que a veces nos hacen creer. Si perder el balance, la memoria y la energía puede deberse a un estrangulamiento físico en el cuello que se puede reparar, nos deja mucho en qué pensar. ¿Qué otros deterioros que asumimos como culpa del envejecimiento son en realidad simples fallas mecánicas silenciosas clamando a gritos por una solución estructural?